Bueno, vamos a iniciar otra clase. Vamos a tratar un poquito de ritmo. Es una clase que tiene, bueno, un tema que es complicado, pero es muy importante, que es el sistema vascular. Entonces, vimos el tejido fundamental. Vamos a pasar a ver el tejido vascular. Entonces, el tejido vascular es básicamente el tejido de los tejidos de conducción, es decir, los tejidos que van a conducir los fluidos tanto de savia bruta como de savia elaborada. Entonces, tenemos básicamente dos tipos de tejidos de conducción, que son el xilema, que es el que va a transportar agua y minerales disueltos, y el floema, que es el que va a transportar las sustancias orgánicas, las elaboradas, los que se conocen como fotosintatos, porque son los que se producen básicamente a través de la fotosíntesis. Como dijimos al principio, son tejidos complejos porque están compuestos por varios tipos de células. Es parénquima, esclerénquima, que son fibras esclereidas que le van a dar estructura, y pueden ser producto del meristema apical o también en el cambium vascular, o sea que vamos a encontrar xilema y floema originados a partir del cambium, que lo vimos en clases anteriores. Entonces, para ser un poquito más claros y esquemáticos, dijimos que los tejidos de conducción están básicamente formados por el xilema y por el floema. En el xilema, los elementos, o sea, el tejido que va a conducir, le vamos a poner el nombre de vasos, que van a ser, como hablando mal y pronto, son como los caños por los cuales va a circular el agua, que por lo general va desde las raíces, donde se toma el agua y los minerales, hacia el resto de las plantas. Y los otros caños, entre comillas, que forman, digamos, los que van a formar el floema, se los llaman tubos cribosos. Y los tubos cribosos pueden circular en ambas direcciones, desde las hojas hacia las raíces, pero también desde las hojas hacia las flores o hacia el resto de la planta. Ahora vamos a ver algunas características, pero fíjense, acá tenemos un esquema del detalle cómo son los vasos. Los vasos por lo general son continuos, no hay interrupciones, y en cambio, y son células además muertas. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Desaparece su contenido celular. Lo mismo que habíamos visto con las fibras en el sistema fundamental, en el tejido de sostén. En cambio el floema, las células no están muertas, son células vivas, van a tener interrupciones, que son estas placas, llaman placas cribosas, y vamos a ver que son células con una pared celular más delgada y con actividad biológica. Entonces, repasando un poquito de nuevo, los vasos de xilema son estos, en los cuales por lo general la savia bruta va en una sola dirección, desde las raíces hacia el resto de la planta, que lleva agua y minerales, no tiene paredes celulares terminales en las células, y las paredes son gruesas con mucha lignina. En el caso del floema, lo que vamos a ver es que el agua transportando sustancias elaboradas va en ambas direcciones. Hay células, las células están tabicadas, ¿no? El sistema, como dijimos, es de dos vías. Bueno, en los haces vasculares, que son los caños, los más pequeños, que van a atravesar tanto las hojas como los tallos, sobre todo los herbáceos, que se producen ya directamente en los meristemas apicales, se conocen como tejidos primarios, ¿no? O xilema y floema primario, porque son los que se generan no en el cambium, como vimos en el crecimiento secundario, en los meristemas laterales, estos que se forman en los meristemas apicales. Vamos a tener bien diferenciado el sector donde está el floema y donde está el xilema. Entonces acá por ahí no se nota, o si ustedes le prestan atención, las paredes celulares del xilema son más gruesas que las del floema. Y esto es lo que hace que este tejido sea de células muertas, donde solamente funciona su pared celular como estructura, y en el floema permanece la actividad de las células
bien, digamos, con sus funciones activas. Entonces, como recién decíamos, eso ocurre tanto en las hojas como en los tallos verdes. Pero en las zonas leñosas lo que vamos a tener es xilema secundario y floema secundario originado desde el cambium. Entonces, este meristema es el que va a dar origen a tanto el xilema como el floema secundario. El xilema secundario va a ser el responsable de lo que nosotros conocemos como los anillos de crecimiento. Aquí en este esquema se ven. Esto ya lo vimos en la clase de meristemas. Y aquí se ve un poco más, lo vamos a ver un poquito más en detalle cómo es la estructura de esas células. Bueno, esto es lo mismo en el detalle de las células, pero ya lo habíamos visto antes, pero bueno, era para refrescarlos, ¿no? Acá está el cambium, que son donde están las células que se van a ir dividiendo y van formando floema secundario hacia el exterior y xilema secundario hacia el interior del tronco. Bueno, entonces pasemos a ver cómo son los detalles de xilema y floema. Vamos a empezar por el xilema. El xilema está compuesto por dos tipos de células básicas. Los elementos de vaso. El elemento de vaso es un tipo de célula, se llama así, elemento de vaso, porque todos los elementos de vaso van a formar los vasos. Y por otro lado, las traqueidas, que también son células que van a cumplir la misma función, son muy parecidas a los elementos de vaso, pero están presentes en los grupos más antiguos, que son las gimnospermas. ¿Se acuerdan que en algún momento mencionamos que las gimnospermas son lo que nosotros conocemos como las coníferas? También las traqueidas van a estar presentes en los helechos. Tanto coníferas como helechos son grupos con características más antiguas. En cambio, los elementos de vaso van a estar presentes en las angiospermas, que son las plantas con flor. También va a haber traqueidas en las plantas con flor, pero no va a haber elementos de vaso en las coníferas ni en los helechos. Entonces, ¿cómo son los elementos de vaso? Son células más bien cortas y anchas, un poco con un diámetro grande. Y son las que van a conformar los vasos. Los elementos de vaso se van a poner uno sobre otro, se van a alinear y pueden formar tubos, entre comillas lo digo, que pueden alcanzar hasta los 15 metros de altura. El agua no atraviesa membranas, no hay membranas que interrumpan el paso entre un vaso y otro. Puede haber algunas placas, pero básicamente no hay interrupción del agua atravesando eso es lo que, digamos, los vasos, con lo cual hace que ese fluido sea bastante continuo. Y además colaboran en el sostén de la planta. Las traqueidas, en cambio, son células alargadas, tienen un diámetro menor, tienen paredes gruesas también, son paredes secundarias. Me olvidé de comentar que los elementos de vaso también tienen pared secundaria gruesa. Eso hace que, como habíamos visto con las fibras, el contenido celular se pierda. Volviendo a las traqueidas, esas paredes secundarias gruesas también hacen que sean células muertas. Pero a diferencia de los elementos de vaso, las traqueidas, sus paredes terminales son oblicuas. El fluido, digamos, del agua no es tan dinámico como en los elementos de vaso. Ahora vamos a ver unos esquemas. Entonces acá tenemos, son elementos de vaso, en donde vemos que cada célula son células más cortas, con estas estructuras aquí que, digamos, las uniones o la terminación de la célula hace que se puedan conectar y formar estos verdaderos caños, ¿no?, por los cuales circula el agua. Acá vemos un esquema, lo que vemos lo más grueso que es como una escalera, como una estructura, es la pared celular secundaria. Lo que está en negrito es donde está la pared celular primaria, ¿sí? Entonces, la pared celular secundaria no se forma cubriendo completamente la pared celular primaria, pero es lo suficientemente grueso como para que después, cuando se termina de formar la célula, el contenido celular desaparece.
Y aquí vemos traqueidas que, como yo les decía, los extremos de las células son más abusados, como si fuesen los usos de tejer. Y esa circulación de agua no sería tan fluida como en un vaso. Y acá vemos fotografías de microscopio electrónico en donde ven un elemento de vaso y una traqueida. También hay células parenquimáticas que pueden servir para almacenamiento de agua y nutrientes, y también funcionan como un transporte de sustancias a distancias cortas. Las células parenquimáticas, les recuerdo, eran células vivas, ¿no? Tenían pared celular primaria solamente. Y aquí lo que vemos también es, como yo les decía, en las angiospermas es común ver esto, podemos tener elementos de vaso, o sea, ir conformando vasos, y también acompañados por traqueidas, los dos tipos de celulares. Y la otra cuestión es que nosotros vemos acá que es el vaso, ¿no? Completo, las traqueidas, y también vemos acá las células parenquimáticas, ¿no? Y visto eso es un corte longitudinal, y en un corte transversal vemos los elementos de vaso, las traqueidas y las células parenquimáticas. Si lo vemos en una fotografía, lo que vemos es el vaso, o los miembros del elemento de vaso. Este es otro vaso, pero acá se ve el interior. Acá lo que estamos viendo es la pared celular. Pero si vamos un poquito más hacia allá, es como si atravesáramos la pantalla, veríamos el interior, que sería hueco absolutamente. Y además vemos células parenquimáticas pegadas, y vemos fibras, que es la otro tipo celular que acompaña el xilema, que son los que le dan resistencia mecánica a todo el tejido. Entonces acá ya tenemos lo que habíamos, los elementos de vaso, las traqueidas, el parénquima y las fibras, que son todas las células, los tipos celulares que acompañan este tejido, que es el xilema. El xilema secundario, que es el que vimos que se formaba en el cambium, ¿no? Acá estaría el cambium. Entonces lo que vemos hacia adentro del tallo es el xilema secundario. O sea que se formó por el cambium, no se formó en el meristema apical, sino que se formó por el cambium, ¿no? Entonces tenemos xilema secundario formado en el cambium y floema secundario. Esto se da solamente ¿en dónde? En las plantas que tienen leño, no en todas las plantas. Entonces, viendo por ahí un poquito un esquema en una planta herbácea, o al inicio de lo que es la germinación de una planta, vamos a tener que el xilema va a estar en los haces vasculares, como vimos al principio, ¿no? En una hoja, ¿no? Esto es las nervaduras. En todas las nervaduras vamos a tener xilema y floema. Vamos a tener xilema en el tallo, en estos haces vasculares. En las plantas con leño, lo que va a ocurrir es que el xilema se va a unir, el floema se va a unir, y lo que une cada uno de estos haces va a formar el cambium. Entonces, los haces vasculares están formados por el meristema apical, pero después, cuando tengamos xilema y floema secundario, va a estar formado por el cambium. En este caso, así como está esquematizado, los haces vasculares son producto del meristema primario. Y en la raíz también vamos a tener el xilema y floema, pero a diferencia del tallo va a estar el xilema internamente formando una estrella, y alrededor va a estar el floema primario. Después también va a ocurrir que en el límite entre ellos se va a formar el cambium, y en aquellas plantas leñosas donde la raíz tiene crecimiento secundario, también el xilema y el floema van a estar formados por los meristemas secundarios, por el cambium, que como lo vimos anteriormente.